buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes este lunes. Bueno, espero que nos estén escuchando, que estemos saliendo bien. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos y bienvenidas a la hora de Guruji, sintonizando
con tu corazón, transmitiendo desde Tilcara para todo el mundo. Muy buenas tardes, Suamini, ¿cómo estás? Bueno, iba a decir buenos días, buenas tardes, o buenos días, según como se quiera. Estoy muy bien, gracias, estoy en Buenos Aires y nada, muy contenta de estar otra vez aquí. Buenísimo, me encanta poder compartir nuevamente este espacio contigo y bueno, con toda la audiencia, ¿no? Que se prende en vivo y a veces, no nos pueden escuchar hoy, pero queda grabado, así que lo pueden hacer en el canal de Suamini a través de YouTube. Hoy vamos a iniciar un ciclo un poco distinto, le vamos a dar una vuelta. Bueno, la propuesta de este nuevo ciclo es hablar un poco sobre el hinduismo, ¿no? Sobre sus raíces, sus ideas, sus prácticas y a la misma vez hablar un poco, ¿no? Sobre los santos, sobre los maestros hindú. Nos vamos a ir acercando a la presencia viva de los maestros, ¿no? y de santos. En este caso, ayer fue 30 de noviembre, el día de Babaji, y en especial hoy también vamos a hablar un poco, si bien Suamini ya hizo un satsang, una charla muy linda de hecho, pero quizá no tuvimos todas las oportunidades o no tenemos Telegram, por eso también queremos armar este pequeño programa en donde ustedes, digamos, puedan conocer quién es Babaji y yo también, podamos entre todos navegar sobre estos temas e ir aclarando, ¿no? Algunas cosas, profundizando y sobre todo conociendo. Así que vamos a empezar con este programa, La Hora de Guruji. Suamini, siempre vemos, ¿no?, que las personas preguntan primero, ¿qué es el hinduismo, no? ¿Qué es realmente el hinduismo? Algunos dicen es una religión, una cultura o una filosofía. ¿Podrías como ayudarnos a aclarar un poco este punto? Sí, claro. Pues lo primero es que sí, el hinduismo podríamos decir que es una religión. Lo que pasa que cuando uno piensa en religión, quizás piensa en las religiones que conocemos como el cristianismo, como el judaísmo, el islamismo, ¿no? Y realmente, para describir mejor lo que es el hinduismo, pues casi sería mejor decir que es como una cultura, ¿no? Porque ciertamente va cambiando y evolucionando con el tiempo, ¿no? Y después también se puede decir que es una filosofía, porque realmente hay muchísimas filosofías en el hinduismo, pero sí está relacionado también con una filosofía de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el hinduismo, pues, tiene como unas cuantas diferencias principales con esas religiones que he nombrado, ¿no? Por ejemplo, que no tiene un fundador, no tiene un solo personaje de donde salga todo. No es así, porque en el caso del hinduismo, que creemos en la reencarnación, también creemos en que Dios baja siempre a la tierra cuando quiere, y baja muchas veces, ¿no? Entonces, pues baja en diferentes momentos, diferentes nombres, diferentes escenarios, ¿no? Y las enseñanzas en realidad siempre son la misma, pero desde fuera se pueden ver como diferentes por la época en la que se está o por el hincapié que hacen ciertas cosas. Y después, pues en las otras religiones normalmente hay una sola escritura en la que se basa todo, y aquí no, hay muchísimas escrituras. De hecho, no creo que hubiese reencarnaciones suficientes para leer todo lo que hay, ¿no? Porque van saliendo, van en distintas épocas, distintos maestros, ¿no? Entonces hay muchas escrituras en las que basarse. Y después también no hay una sola filosofía, como decía, ¿no? Realmente es tan variada la gama de filosofías, pero bueno, quizás tan
tan variada como hay humanos, ¿no? Porque cada humano puede tener un punto de vista y explicar las cosas de forma diferente. Entonces, bueno, se puede decir que sí podemos decir que es una religión, por supuesto, pero no al uso, no de lo que la gente normalmente conoce. Uh-huh. Entonces, ¿nos podrías explicar también un poco, por ejemplo, qué significa hindú y cuál, digamos, sería el nombre original? Por ejemplo, si, bueno, uno que leyó o que estuvo como conociendo te dice, no es hinduismo, tiene otro nombre, pero ¿cómo sería eso? Bueno, es que la palabra hindú en realidad viene de un río de la India que se llama Sindhu, que separa un poco el norte del sur, bueno, está un poco más arriba del la mitad, vaya. Entonces lo que pasa es que cuando los musulmanes invaden India, pues claro, entran por el norte y llegan como a ese río Sindhu. Entonces empiezan a llamar a los habitantes, que también se le puede llamar hindús también, ¿no? Pero bueno, el caso es que el nombre viene de ahí, ¿no? Del río Indus, Sindhu. Empiezan a llamar a la gente que vive por ahí cerca, pues los que viven cerca de ese río, y entonces se deriva en hindú. Pero en realidad el nombre de la religión es Sanatana Dharma, que significa la religión eterna. Y bueno, significa la religión eterna por eso, porque es desde el principio hasta ahora, ¿no? Siempre está ahí presente esa religión. ¿Y cuál sería, digamos, por ejemplo, las narrativas falsas o como que algunas cosas que se confunden con el hinduismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas personas que te dicen budismo es lo mismo que hinduismo, o ya lo aclaraste al principio, pero quizá también vos conocés algunas narrativas que no son ciertas, digamos, y las podemos como decir o desmitificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que una que se me viene a la mente es la de los dioses, ¿no? Como ustedes tienen muchos dioses. Y sí. Contanos un poco sobre eso. Sí, claro, mucha gente piensa, vamos, que cree que es verdad totalmente que el hinduismo es politeísta, ¿no? Uh-huh. No sé, quizás porque en Egipto pues había varios dioses también, ¿no? Pero es que son distintos aspectos del mismo Dios. O sea, en el hinduismo es monoteísta y creemos en un solo Dios que es el Dios de todos. Llámale como le llames, ¿no? Pero pasa que tiene muchos aspectos, igual que tienes un diamante que tiene distintas facetas, pues lo mismo, ¿no? Entonces es monoteísta. Lo que pasa que cada aspecto divino se ocupa de algo en el universo, pero sigue siendo eso, un aspecto del mismo Dios. Después, bueno, puedo pensar en el tema de las castas también, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que es incluso me acuerdo de una pregunta que le hicieron a Guruji en un satsang, que era que si las escrituras eran las responsables no las escrituras, las religiones. La pregunta era si las religiones eran responsables de las guerras, ¿no? Y decía Guruji, no, las religiones no, son las interpretaciones de los humanos de las religiones, ¿no? Porque la esencia de todas las religiones es el amor. Pero y eso es lo que pasa con más cosas, ¿no? Por ejemplo, las castas. Eso que lo explica Krishna también en el Bhagavad Gita, en realidad viene simplemente del hecho de que una sociedad funcione, porque si en una sociedad no vamos a pensar en un gran país o algo así, ¿no? Sino pues digamos en un asentamiento con bastante gente, pero bueno,
si no, si todo el mundo hiciera lo mismo, si todo el mundo fuera agricultor, si todo el mundo fuera profesor, pues no sé, quedarían cosas sin hacer en la sociedad, ¿no? Entonces, lo de las castas viene de ese tema, que era que las necesidades de una sociedad, de un pueblo, estuvieran cubiertas, ¿no? Por eso estaban los brahmanes, que se ocupaban más del proceso espiritual, de las enseñanzas, no sé, hacer los rituales de enseñar. Los kshatriyas, que era como Arjuna, ¿no? Eran guerreros, eran gobernantes, porque una sociedad también necesita eso. Los vaishyas, que eran como los mercaderes, los que comerciaban, y después los sudras, que eran los que hacían pues labores que hacían falta, ¿no? Como, no sé, hacer una pared o arreglar una cosa, o eran como trabajadores no cualificados, ¿no? Entonces, eso se tenía con la idea de que todo se complementaba, y entonces que era como eran partes de un cuerpo, ¿no? Como la cabeza, el torso, las piernas, ¿no? Que todo funciona de la forma, o sea, todo tiene una función diferente, pero actúan al unísono para que el cuerpo funcione, ¿no? Y por eso, de hecho, Guruji dice que en esta época, por eso muchas veces las sociedades no funcionan bien, porque no hay gente que realmente se esté preocupando de hacer esa labor de una forma sincera, ¿no? Porque también tenemos ahora los políticos que muchas veces pues piensan, muchas veces, por no decir casi siempre, ¿no? Piensan más en ellos que en el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas, y quizás otra cosa sería, pues quizás el que cuando la gente no sabe nada de hinduismo y ve los rituales con las murtis, que son como estatuas, ¿no? Pues que les parezca un poco raro, ¿no? O eso, o también el tema del gurú, a lo mejor, que alguien puede decir algo de idolatría, pero en realidad, bueno, en el hinduismo en general se piensa que Dios está en todo y todo está en Dios, y bueno, y eso es lo que pasa con las murtis, ¿no? Que además nos ayudan a esas estatuas a las que se hacen rituales. Eso nos ayuda a concentrar nuestra mente, porque nuestra mente trabaja con imágenes. Y después, por otra parte, no sé, a lo mejor hay gente, pues eso, que le extraña el que te arrodilles ante el gurú, cosas así, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, hay mucha idolatría también en este mundo, pues por ejemplo con cantantes, con actores, ¿no? Incluso los cantantes normalmente están ahí en un escenario ahí alto y la gente está abajo, ¿no? Y mucha gente, desde luego, habla de ídolos, sobre todo la gente joven, ¿no? Sí. O sea que, bueno, pues eso, que hay que saber un poco de dónde viene todo, ¿no? Es muy interesante porque justamente en estos lugares, ¿no? Cuando hablamos de amor, o de cómo, no sé, de cómo uno camina, ¿no? Hacia Dios, como decías, ¿no? Acá, por ejemplo, en la religión católica, en Tilcara, por lo menos, es bastante, se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando se sube, no sé, una peregrinación a la Virgen, ¿no? De Labra de Punta Corral, se le lleva flores, velas, se hace como todo también, ¿no? Sí. Un tipo ritual, celebración, y que claro, llama la atención muchas veces, pero tiene toda una explicación desde el hinduismo también, ¿no? Cuando uno va conociendo, por ejemplo, y es hermoso ver cómo se conecta, digamos, con todos los elementos de la tierra, y lo que busca también, ¿no? Es que todos estamos, somos parte, y eso es muy lindo, como sentir todo, ¿no? Sentirnos parte de un todo. Sí, total.
¿Sabes que también hay otra cosa que justamente hablando un poco de estas diferencias, pero qué piensa, digamos, o qué cree el hinduismo, ¿no? Acá teníamos como unas preguntas, pero ¿cómo se entiende el concepto, por ejemplo, de dos conceptos muy usados, dharma, que lo dijiste al principio, y karma, ¿no? Como que son conceptos o términos que se usan mucho y a veces no sabemos muy bien si lo estamos usando bien en realidad. ¿Y cómo lo explica, por ejemplo, el hinduismo a estos términos? Sí, bueno, el dharma es como hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Como eso puede ser uno de los significados porque hay varios, ¿no? Pero actuar correctamente. Pero también el dharma puede ser como el propósito, ¿no? De la vida, porque todo lo que existe tiene un dharma, existe por algo, ¿no? A eso se le llama dharma, al propósito. Y además todos tenemos un dharma universal, por así decirlo, que es volver a Dios, ¿no? Volver a ser amor incondicional otra vez. Y después cada uno tiene su dharma personal, particular, pues por las circunstancias que tiene, ¿no? Y el karma en realidad significa acción y también significa que cuando uno hace una acción siempre hay un resultado, siempre hay una consecuencia, ¿no? Es como en la física, cuando tú haces una fuerza para un lado, pues te sale otra en el sentido contrario, ¿no? Parecido. Sí. Pues aquí lo mismo. Si tú haces una acción, la acción siempre tiene una consecuencia. Entonces, quizás también una de las falsas concepciones que hay es que se piensa que el karma solo es negativo. No es así, ¿no? Porque tanto una acción buena como una acción, digamos, mala, pues tiene una consecuencia. Entonces, el karma en realidad es una oportunidad precisamente para aprender, porque como todo lo que hacemos tiene una consecuencia, pues tú de eso puedes ir aprendiendo. Lo que pasa es que, claro, con una vida no tiene suficiente, por eso es muy razonable que tengamos bastantes vidas para poder ir aprendiendo, porque según el hinduismo, además, todo el mundo va a volver a Dios, todo el mundo va a ser otra vez amor incondicional. Lo que pasa es que puedes tardar más o puedes tardar menos. Me encanta cómo te muestra el hinduismo ese amor incondicional y lo que va explicando, y mientras uno va conociendo va atrapando más o va resonando, ¿no? No sé, por lo menos en mí me va resonando como, ajá, eso es. Otra pregunta y luego nos quedamos con un poco de música, Swamini, pero por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia entre pensar en si ¿Dios castiga o no castiga? Una pregunta medio rara, pero para el hinduismo, ¿qué es? Ya siento que igual la respuesta la tengo con todo lo que dijiste y la audiencia seguramente, pero igual está bueno saber como una pregunta medio ahí. No. No castiga. Eso, claro, esa es una de las cosas que yo creo que nos viene a muchos del cristianismo, ¿no? O el sentimiento de culpa, ¿no? Y no, si es que en el hinduismo está súper claro que primero Dios no te juzga, eres tú el que te juzga, tu alma, ¿no? O sea, el alma cuando deja este cuerpo pasa revisión a lo que ha hecho durante la vida. Y es el alma la que juzga eso, ¿no? Dios no te está apuntando nunca diciéndote esto, lo otro, ¿no? Y porque Dios es amor incondicional, si es que ahí está la cuestión, ¿no? Por eso también, no sé, a mí yo nunca lo había pensado antes, ¿no? Pero aunque siempre me ha gustado mucho lo que dice Jesús, evidentemente del amor, pero después, por ejemplo, lo que dice el cristianismo de tienes una vida y si lo haces bien, buena suerte para ti, te vas al cielo, si lo haces mal, te pudres en el infierno. Y eso es compatible con un Dios que es amor y que es misericordioso, pues no tiene mucho sentido. Aparte que dicen que en la Biblia al principio sí que se hablaba de la reencarnación, lo que pasa que después lo quitaron. Pero
Dios es amor incondicional. Entonces, pues es que es amor incondicional, así que ama siempre. Y el prem. Claro, sí, y lo que pasa es que vivimos en un mundo dual, que eso creo que a veces es difícil de entender cuando no se conoce más del hinduismo, pero porque a Dios no le hace falta nada, digamos, ¿no? Lo único que quiere es que nosotros elijamos ese camino del amor por voluntad propia, no porque nos obligan. Entonces, para eso tiene que existir el mundo de la dualidad, porque en la dualidad vas aprendiendo, ¿no? Por eso vas encarnando, subiendo, bajando, pero aprendes a que tus acciones tienen una consecuencia, aprendes a ser responsable, a ver. Simplemente es como la guerra de las galaxias. ¿Qué quieres ir? ¿Al lado oscuro o al lado de la luz? ¿No? Entonces, Dios nunca castiga, porque siempre lo que está intentando es ayudarnos a que lleguemos a ser ese amor incondicional. Me encanta. Bueno, Swamini, nos quedamos con un poco de música y ya estamos con un kirtan y ya estamos de regreso con la segunda parte. Ai halo halo chala mukhane vithu vithu bola. 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 Mukhane vithu vithu bola. Mukhane panduranga 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 bola. चलो रे भाई पंढरपुर जाना, बिचारा माधव से मिलना. चलो रे भाई पंढरपुर जाना, बिचारा माधव से मिलना. चलो रे भाई पंढरपुर जाना, बिचारा माधव से मिलना. चलो रे भाई पंढरपुर जाना, बिचारा माधव से मिलना. बिचारा माधव से मिलना, पांडुरंगा से मिलना. माधव से मिलना, पांडुरंगा से मिलना. बिचारा माधव से मिलना, पांडुरंगा से मिलना. माधव से मिलना, पांडुरंगा से मिलना. पाए हलो हलो चाला, मुखाने बिठो बिठो बोला. 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 चलो रे भाई पंढरपुर जाना, राधा माधव से मिलना. चलो रे भाई पंढरपुर जाना, राधा माधव से मिलना. चलो रे भाई पंढरपुर जाना, राधा माधव से मिलना. चलो रे भाई पंढरपुर जाना, राधा माधव से मिलना. राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि. 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण
Vittala Giridhari Parabrahmane Namaha. Shri 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 Vittala Giridhari Parabrahmane Namaha. Estamos de regreso en esta segunda parte de la hora de Guruji. Vamos a continuar en el próximo encuentro hablando sobre hinduismo, aprendiendo y conociendo un poco más. Swamini nos va a estar contando seguramente mucho más porque tenemos muchísimo de qué hablar. Pero bueno, hoy vamos a pasar ahora a contarles y a preguntarle a Swamini que nos hable sobre Babaji. Bueno, sobre Mahavatar Babaji. Un maestro, ¿no? Del que se habla mucho, quizá o no, pero se conoce poco, por lo menos yo lo conozco desde que conozco a Paramahamsa Vishwananda, a Guruji. Y bueno, con un montón de técnicas, pero sobre todo vamos a empezar preguntándole a Swamini quién es Mahavatar Babaji, cómo contaría su historia, su origen, digamos, para las personas que recién están conociendo o aprendiendo de este nombre, Swamini. Bueno, pues primero quizás Babaji quiere decir padrecito, ¿no? Por eso Babaji es un nombre muy común en la India, ¿no? Que se le pone de hecho a muchos santos al final de su nombre, ¿no? Uh-huh. Y Mahavatar Babaji, Mahavatar quiere decir gran avatar, gran encarnación divina. Y Mahavatar Babaji es el Sadguru de Paramahansa Vishwananda, de Guruji. Y él siempre nos ha enseñado esa relación maestro-discípulo, mostrándonos su relación con Mahavatar Babaji, ¿no? Porque para nosotros Guruji es nuestro Sadguru, para él es Mahavatar Babaji. Entonces, bueno, Mahavatar Babaji es un yogi inmortal y tiene esa figura de yogi porque es como que parece que el yogi está más allá de las religiones, de las tradiciones, ¿no? Es como que es para todo el mundo, ¿no? Por eso a Babaji se le conoce como el maestro de los maestros, ¿no? El gurú de los gurús. Y es el que ha dado el Kriya Yoga a todo el mundo en distintas épocas, en distintos momentos de hace miles de años, ¿no? Y lo que pasa que a través de cada maestro pues ha dado un Kriya Yoga a lo mejor un poco diferente para adaptarse a la época, porque los maestros, los yogis, grandes yogis, no cualquiera, los maestros son como ingenieros, ¿no? Que escogen, los ingenieros escogen un poco la física que necesitan y los
y los yogis, los maestros, escogen qué técnicas de kriya tienen que dar en cada momento. Entonces, Mahavatar Babaji es inmortal, eso quiere decir que, bueno, pues es alguien divino, ¿no? Y está aquí porque, aunque él apareció hace unos 5.000 años, apareció como unos 200 años después de que se fue Krishna, pues su hermana, Mataji, le pidió que se quedara aquí en el momento que se iba a ir, porque como sabía que a él le daba igual estar en un plano que en otro, pues le dijo que por qué no se quedaba aquí a ayudar a la gente. Y entonces él dijo que sí, que se podía quedar, y además, de hecho, le dijo a su hermana que no se preocupara, que se quedaría hasta que todo el mundo, todas las almas, estuvieran de vuelta con Dios. ¿Y cómo llegó esa sucesión discipular, por ejemplo, al occidente del Atma Kriya Yoga? Bueno, porque Mahavatar Babaji primero enseñó a Sri Yukteswar, y Sri Yukteswar enseñó a Paramahansa Yogananda. Y entonces Yogananda después viajó al oeste, viajó a Estados Unidos, y de ahí se empezó a extender el kriya a parte de la India, ¿no? Porque, claro, tenemos el yoga, que también por otros maestros, distintos tipos de yoga se han empezado a expandir al occidente, pero el kriya yoga realmente se empieza a expandir fuera de la India por Yogananda. Me llama que, mucho... que es Sí. Perdón, que Yogananda es como finales del siglo, o principios del siglo XX, vaya. Bien. Y tenía una pregunta, Somini. Esto de que sea inmortal justamente es por el pedido de la hermana. ¿Y dónde se dice que está ahora actualmente Mahavatar Babaji? Bueno, a ver, o sea, él es inmortal. Bueno, primero porque claro, Guruji dice que hay tres cosas eternas, ¿no? Inmortales, que son Dios, las almas y la relación entre ellos dos, que es amor, ¿no? Sí. Eso es lo que es realmente inmortal, eterno. Entonces, Babaji es una encarnación divina, pues por eso también es eterno, pero digamos que sí, que como está presente aquí en el plano de la Tierra y pues es una encarnación divina, pues se puede quedar todo el tiempo que quiera. Y como le dijo a su hermana Mataji que se iba a quedar aquí todo el tiempo hasta que todas las almas llegaran a ser otra vez amor incondicional, pues por eso está aquí. Y después me habías preguntado que ya se me ha olvidado. A mí también. Porque... Es que estoy con la resaca de la ceremonia de ayer. O sea, evidentemente la resaca, no quiero decir que no la resaca que conoce mucha gente del alcohol, ¿no? Sino que ayer tuvimos Yagna, ceremonia del fuego, y Abhisheka, Babaji, y nada, se nota que estoy un poco cansada. A ver, creo que me habías dicho que dónde vivía. Sí, era eso. Sí. En los Himalayas. Se dice que, bueno, y eso es lo que ha dicho Guruji, vaya, que su ashram no está en este plano, sino que está en otro plano, pero está ahí en el Himalaya, en la India. Y contame por qué se celebra el 30 de noviembre a Mahavatar Babaji. ¿Por qué un 30 de noviembre? Sí, se celebra ese día porque fue el día que su hermana le pidió que se quedara, sí, ¿no? Que no se fuera, y él dijo que sí. Y en estas prácticas, digamos, ¿no? Especialmente, Guruji dijo en algún momento por qué o cómo se le apareció Mahavatar Babaji en esta época, o bueno, ¿no? Como su Sadguru para ayudar a la gente, o todavía no sabemos eso. Sí, bueno, porque, a ver, primero, aunque Guruji y Babaji son uno, ¿no?
eso, Guruji nos enseña pues cómo es esa relación entre maestro y discípulo, ¿no? Entonces, él lo que dice es que, bueno, de hecho se le apareció desde muy pequeño, por lo menos que él se acuerde, dice, cuando tenía 5 años. Dice que a lo mejor se le apareció antes, pero que no se acuerda, ¿no? Entonces, el maestro pues a veces se aparece en distintos momentos pues para hacerte ver que está ahí, ¿no? Entonces, en el caso de cuando Guruji tenía 5 años fue porque, bueno, a él le gusta experimentar todo, y cuando era pequeño también. Y cerca de su casa había muchos árboles y, bueno, pues probó los frutos de un árbol que él decía que le sabía a cacahuete, a maní. Y entonces, pues como le sabía a maní, pues siguió comiendo porque no pensaba que era nada peligroso, ¿no? Pero el caso es que sí era algo venenoso, y entonces se desmayó, se puso malito, y entonces le llevaron al hospital. Y allí vio por la ventana a un hombre que estaba dando como caramelos a los niños, y entonces él fue. Y cuando llegó le preguntó: ¿y tú qué haces aquí? Al señor, ¿no? Y dijo: he venido a ver a los niños, pero sobre todo a ti. Y entonces le dijo: ¿ves la luz que hay detrás de mí? Y dice Guruji que miró y que sí que veía el paisaje de detrás, pero que no veía nada. Y el señor le dijo: ¿y sabes quién eres? Y entonces también Guruji dice que, bueno, que a un niño de 5 años que le diga quién eres, pues como que, no sé, pues que no le hacía mucho sentido, y que no respondió, ¿no? Y entonces el señor se agachó, le miró bien a los ojos y le dijo... se agachó y le miró bien a los ojos. Y entonces dice Guruji que pudo ver una luz muy intensa que había detrás de él, que era como una bola de luz y con un halo también, ¿no? Entonces Babaji vio que ya lo había visto, ¿no? Y entonces le dijo: ese eres tú. Y bueno, en ese momento que Guruji volvió un poco como en sí, después de haber visto la luz, Mahavatar Babaji le dijo: y ahora vuelve a tu habitación, que van a llegar tu madre y tu tía. Entonces cuando él se fue a la habitación, y vino la madre, le dijo: he visto a un señor que está dando caramelos a los niños, tal, no sé qué. Y la madre dijo: será un tío. Entonces, porque en Isla Mauricio normalmente a toda la gente así cercana se le llama tío, tío, tía. Así que nada, esa fue una de las veces cuando era pequeño que se le apareció más veces. Y después al principio él no sabía que era Mahavatar Babaji, pero con el tiempo ya lo supo, porque después, primero porque vio una foto de Mahavatar Babaji y vio que se parecía mucho a él, y después porque también Mahavatar Babaji le dijo que había sido él todas esas veces que había visto como al tío, ¿no? Muy interesante, Swamin. ¿Y cuándo fue, en el 2015 o 2017 que se le apareció también a Guruji para hablarle un poco sobre el Atma Kriya, o estoy confundida? A ver, bueno, por una parte también, a ver, es que esto está un poco entrelazado, ¿no? Guruji eligió nacer sin saber quién era, y hasta que a los 14 años entra en samadhi, ¿no? En un estado de meditación profunda, de absorción, que ahí ya recuerda quién es y su misión y todo, ¿no? Entonces, bueno, Guruji y Babaji se comunican telepáticamente, o sea que no hace falta así como que se le presente físicamente. Pero sí, en el 2001 Babaji le pidió a Guruji que enseñara Kriya Yoga, pero Guruji no quiso porque no veía que la gente estuviera preparada. Y después, en el 2005, le volvió a pedir, ¿no?, que diera Kriya.
Y Guruji tampoco estaba muy convencido. Lo que pasa que, bueno, como se lo había pedido 2 veces, y también cuenta Guruji que veía como mucha gente estaba haciendo incluso Kriya Yoga, ¿no? De Yogananda, pero que llevaba un montón de tiempo practicando, pero que no habían conseguido nada espiritualmente hablando, ¿no? Sí. De avanzar. Entonces dijo que, bueno, que lo iba a dar, pero que tenía que estar imbuido o infundido con bhakti, ¿no? Que lo que le hacía falta a la gente era bhakti, era devoción. Entonces es en el 2007 cuando Guruji da por primera vez Atma Kriya. Muy, muy interesante realmente conocer un poco más sobre Babaji y sobre, bueno, Guruji, ¿no? Cómo nuestros maestros vienen también a enseñarnos un poco y cómo eligen los tiempos para poder mostrar, ¿no? Y ayudarnos también a salir de esta, no sé si es de oscuridad, pero también podrías explicarnos un poco, Swamini. Ahora se me viene la pregunta de que justamente dentro del hinduismo es como que te dicen que estamos como en 4 etapas, como que el mundo ingresa en 4 etapas. ¿Es algo así? A ver, no sé muy bien si te refieres a que en el hinduismo el tiempo no es lineal, sino que es circular. Sí. Es como una espiral hacia arriba y que normalmente cada universo, el tiempo de cada universo se divide en 4 yugas, ¿no? Que cada yuga son miles y miles de años, ¿no? Entonces está Satya, que es el periodo de tiempo donde la gente está súper conectada con Dios, y a partir de ahí empieza la desconexión y va empeorando, ¿no? En los siguientes. Entonces justamente ahora estamos en Kali Yuga, que es la época de mayor negatividad, la época donde la gente está más desconectada de Dios, está más enfocada en el exterior. ¿Era eso a lo que te referías? Sí. Vale. Sí, vale. Sí, es. Bueno, pues lo que pasa es que aunque externamente ahora estamos en Kali Yuga, pues cualquier persona que vive en esta época interiormente puede estar en Satya Yuga o en Tetra o en Dvapara, en cualquiera de las 4, porque depende de su avance espiritual. Bien. Bueno, la verdad que quería hacerte esas preguntas porque también a veces me pongo a pensar, ¿no? En los momentos en los que, por ejemplo, aparece el maestro, ¿no? Le aparece Babaji a nuestro Sadguru y para guiar, ¿no? También a la humanidad o a la sociedad en ciertos momentos, sí, y en ciertos momentos no. Entonces eso me llamaba la atención, ¿no? Cómo aparecen y cómo nos van guiando, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Tenía otra pregunta, pero ahora en realidad lo vamos a dejar para el próximo programa, esto de las preguntas de... Ay, se desapareció mi... Ahí está. Esto, ¿no? De la salvación, de pensar a ver cómo es la teología de la salvación y la teología de la sadhana. Quizá lo podemos dejar para el próximo programa, o si querés podemos preguntarte ahora, digamos, como cuál es la diferencia. Sí, no, está bien porque hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Que he dicho, vamos, sin ponerle palabras, que realmente el hinduismo es muy diferente de las religiones que conocemos más, como por ejemplo el cristianismo, que son en el caso de los países, por ejemplo, como de Latinoamérica o de España, pues es bastante claro que hay mucho, o del judaísmo o del islamismo, porque son teologías de la salvación, ¿no? Que tú vienes a este mundo pues para salvarte. Y en cambio el hinduismo
está basado en la sadhana, en la práctica espiritual. Es más bien que tú vienes al mundo para aprender, para experimentar y para decidir por tú solo, para decidir por ti mismo y decidir hacia dónde quieres ir. Entonces, eso es principalmente la cuestión, ¿no? Que cuando hablas de que te tienes que salvar, está todo basado en un hecho que ha pasado en la historia en un momento determinado, de lo que dice solamente una escritura, que además solo tienes una vida y que si lo haces mal pues te pudres ahí en el infierno, pues no tiene nada que ver con esa idea de que tú bajas para experimentar, para tomar tus propias decisiones, y que no se trata de una cosa que esté escrita en un libro o de un hecho histórico de hace un montón de tiempo, sino se trata de tu experiencia. Porque en el hinduismo la práctica espiritual es lo que te permite experimentar y que no se trata de estudiar las escrituras o de simplemente hacer cosas porque te las dicen, ¿no? Sino porque tú las sientas, porque experimentes experimentes esa dualidad, ¿no? Porque al final para eso estamos en el mundo dual, ¿no? Para poder elegir. Bien. Nos quedamos con un poquito de cortina musical y ya estamos para finalizar la hora de Guruji. Hari Om Guruji.
Bueno, volvemos un poco. Hari Om Babaji, qué hermoso poder escuchar este kirtan. Vamos ahora ya para ir cerrando este encuentro. Swamini nos va a compartir una práctica o alguna actividad para que podamos realizar esta semana. Contanos un poco, Swamini, ¿cuál es tu propuesta para esta semana? Bueno, pues la propuesta para esta semana es simplemente sentarse 2 minutos en algún sitio solos y simplemente observar la respiración, observar cómo entra el aire, cuando inhalamos, cómo sale el aire, cuando exhalamos, el ruido que hay, cómo suena. Simplemente observar la respiración durante 2 minutos. A ver si después en la semana que viene nos quiere contar alguien algo. Bueno, para todos los oyentes y las oyentes, vamos a invitarlos a que nos escriban, nos dejen algún mensaje. Seguramente lo vamos a estar compartiendo para el próximo programa. Muchas gracias, Swamini, muchas gracias de corazón, gracias a cada uno de ustedes del otro lado. Esto fue la hora de Guruji. Creo que es importante siempre pensar en el presente, en la cercanía, en lo real, ¿no? En compartir con vos, Swamini, gracias a Guruji, las enseñanzas de historias y santos que vamos a estar con este nuevo ciclo compartiendo, en donde vamos a conectarnos con el tiempo, el espacio, ese amor infinito, y vamos a cerrar el programa con la frase o alguna reflexión que Swamini nos va a compartir. Bueno, pues por ejemplo, como hemos estado hablando de este tema hoy, pues Guruji dice que Dios no está lejos de vos, está tan cerca que solo lo podés encontrar cuando bajas del ruido de la mente al silencio del corazón. Hasta la próxima, muchas gracias. Sundarate dhyana ubhe vidvari kara katavari devoniya. Sundarate dhyana ubhe vidvari kara katavari devoniya. Vitala 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 makara kundale talapati shravani makara kundale talapati shravani kanti kostuba mani virajita kanti kostuba mani virajita. Panduranga 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 panduranga. Gala tulasi hara kase pitambara avade nirantar techi rupa avade nirantar techi rupa. Tuka mane maze hechi sarva sukha tuka mane maze hechi sarva sukha. Pahina shrimukha avadine avadine pahina shrimukha avadine. Sundarate dhyana
Sundara te dhyana ube vidvari